Lo que estamos viendo en imágenes corresponde al desarrollo de una moderna herramienta de dos científicos santafesinos para conocer más sobre esta transmisión del virus en los colectivos. El estudio analiza el transporte de partículas producidas al hablar, al toser, a estornudar en un recinto cerrado, con o sin aire acondicionado, a fin de comprender la propagación del virus. Ya estamos en línea con Damián Ramajo, es uno de los científicos que forma parte de este proyecto. ¿Cómo te va, Damián? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme a participar del programa. Por favor, a ustedes por la oportunidad de charlar y contarnos un poco de qué se trata esta herramienta que estamos viendo en imágenes. Bueno, lo que se ve es algo muy gráfico. Lo que tratamos de hacer es, utilizando partículas que son las que representarían en este caso los aerosoles, la principal fuente de contagio del COVID en este momento, tratamos de representar algunas de las actividades respiratorias que son las que se define como las causantes del contagio. Ahí, por ejemplo, estamos viendo imágenes de lo que pasa cuando el aire acondicionado funciona en un colectivo y cómo dispersa las partículas que una persona podría estar emitiendo cuando habla. Es muy importante entender que la emisión de partículas no se puede evitar, ocurre también cuando uno respira, pero en ese caso es muy baja la cantidad de partículas. Cuando uno respira hablamos de entre 1, 2 o 3 partículas por segundo emitidas de estos aerosoles, que son los que van a quedar en el ambiente durante mucho tiempo si no son removidos del aire. Pero cuando uno habla, ese valor puede llegar hasta los 50 partículas por segundo. Y ya ahí la cosa se pone muy complicada porque hay estudios, si bien es muy complejo determinarlo porque la susceptibilidad de cada persona depende mucho al pasar de una persona a la otra, pero hay estudios que dicen que cuando uno inhala entre 50 y 100 o 200 de estas partículas puede llegar a contraer la enfermedad. Damián, el momento más crítico es el que estamos viendo en pantalla, que corresponde a hablar en un lugar cerrado, como es el colectivo, sin el uso de barbijo. ¿Ese sería el efecto de manera gráfica? Sí, ese sería el efecto. Nosotros en esas simulaciones usamos lo que se llama o lo que se determina como un superemisor, ¿sí? Que es una persona que podría llegar a emitir hasta 200 partículas por segundo. Está estudiado que los superemisores son bastante comunes en realidad. Llegan a ser capaz que un 10% de la población, o sea, personas que emiten hasta 4 o 5 veces más partículas que una persona común. Cuando uno utiliza el barbijo, esa cantidad de partículas que uno emite, por supuesto que baja y puede bajar mucho. Un barbijo de muy mala calidad, un barbijo casero, puede llegar a retener hasta el 50% de esas partículas, pero ya si hablamos de barbijos quirúrgicos, es casi perfecta la eficiencia de filtrado. De todos modos, esa es una simulación de un caso que podríamos decir extremo, pero no deja de ser un caso preocupante porque puede pasar, digamos. Es extremo, pero es bastante posible. Ahí, por ejemplo, lo que ven ustedes es qué pasa cuando una persona utiliza el barbijo y hay una merma muy importante de la cantidad de partículas, incluso cuando consideramos que la eficiencia del barbijo es mala. Damián, pero atentos a esas imágenes donde se ve una persona que está sentada en el ómnibus, que lleva el barbijo y que no está hablando o habla poco. ¿Sigue siendo un tanto elevado el riesgo de contagios? ¿Uno se puede contagiar de coronavirus en un ambiente que no está correctamente ventilado? En un ambiente que no está correctamente ventilado, por supuesto es factible, pero si todas las personas utilizan barbijo y no hablan, baja muchísimo la probabilidad. La probabilidad baja mucho, primero por el barbijo, que retiene la mitad de las partículas, pero que además ayuda a que la cantidad de partículas que uno inhala cuando respira sea también mucho menor. Claro. Se considera que un barbijo casero puede llegar a retener hasta un 30% de partículas inhaladas, con lo cual es un beneficio doble. Y además hay que considerar que un poco de ventilación en un ambiente donde las personas solo respiran sería muy beneficioso, pero lo que hay que entender sí o sí es que el hablar genera una cantidad de partículas muy importantes. Esa cantidad de partículas va a ir creciendo en función del tono de voz que uno use. Obviamente si uno grita va a generar muchas más partículas que si uno susurra, pero de todos modos, como regla general, debería mantenerse el silencio en un colectivo.
Ahora bien, Damián, ¿cuál es la situación más óptima dentro del contexto del transporte urbano de pasajeros? Recién veíamos los ejemplos, ¿no?, donde hay mayor o menor posibilidades de contraer esta enfermedad. ¿Cuál es, a tu criterio, la instancia en donde se reduce casi al máximo la posibilidad de contagios? Bueno, la ventilación es crucial. Nosotros justamente hoy venimos con Santiago Corso, que es el otro chico que hizo el estudio conmigo, de medir velocidad de aire dentro de colectivos con ventanillas abiertas. Estamos trabajando para una empresa de acá de Santa Fe que nos permite medir arriba de los colectivos con anemómetros y estamos viendo el efecto de abrir las ventanas y es realmente notorio. Un efecto interesante porque el aire, cuando uno abre todas las ventanas del colectivo, no ingresa por el frente, sino que ingresa por atrás, hace como un remolino y después avanza hacia adelante y termina saliendo por las ventanas delanteras. Y cuando uno abre la puerta, que es otra de las cosas que se está empezando a querer permitir, por supuesto que la velocidad se incrementa bastante. Y el efecto es muy interesante y habla a las claras de que la ventilación es posible, incluso a velocidades de uso urbano, 40 km por hora, ya se nota el efecto y es un efecto muy importante. Las tasas de renovación de aire que se obtienen por abrir las ventanillas son importantes y podrían llegar a hacer que un viaje normal de 20 o 30 minutos no tenga que tener riesgo si se cumplen con estas premisas: abrir las ventanas, usar barbijo y, por supuesto, no hablar. Damián Ramajo, gracias por este contacto con Telefe Noticias. Bueno, gracias a ustedes.